Gloria a Dios. Como hemos dicho con un hermano hace unos días, que cada uno de nosotros en estos tiempos de confinamiento tendríamos que dar nuestro testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque aunque no seamos pastores ni tengamos ministerio oficial, sí todos nosotros somos luz del mundo y testigos del Señor, como dice en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Yo en mi trabajo pues hablo de Dios. Todo el mundo sabe que soy cristiano. Testifico, distribuyo Biblias. Para eso no hace falta ser pastor, pero sí luz en medio de las tinieblas. Antes de empezar quisiera decir que no tengo intención de herir ni hacer mal a nadie, sino al contrario, que aunque una sola persona pudiese solamente interrogarse acerca de lo que voy a decir, no quiero traer aquí una opinión o bien una doctrina de letra solamente, que me conviniese apoyando solamente textos de la palabra, sino algo que he vivido, que he experimentado, pero que no he buscado, sino que ha sido por intervención de Dios. Y después me lo ha confirmado con su palabra, porque siempre todo tiene que estar confirmado por la palabra de Dios. Nací pues de una familia gitana, aquí en un pueblo de Burdeos, cerca de Burdeos, en Udón. Nací, como solíamos decir nosotros, gitano por los cuatro costados, de una buena familia. Mi familia fue una de las primeras familias gitanas a convertirse en el Evangelio en el año 1963. En una revista de Vida y Luz de 1964 hay un artículo consagrado a bautizos de mi familia, entre los cuales se encuentra mi madre. Los tíos de mi madre, pues, Loquet y Chinín, fueron entre los pioneros que evangelizaron España. Empezaron por el Gran Barbastro, Lérida, Barcelona, Madrid. Allí en Madrid estuvieron 10 días presos. También evangelizaron Portugal. Mi abuelo materno, Ramón Jiménez, contribuyó a la evangelización de España y fue el padre de la obra de Sabadell. Todo eso para decir que desde mi niñez, de mi temprana niñez, he conocido el Evangelio. A la edad de 8 años, pues tenía un Evangelio de Juan y Mesilla que leía todas las noches y hacía todas las noches mi oración. Me gustaban mucho las cosas de Dios. Llegó la edad de unos 13 años aproximadamente, cuando mis padres decidieron de ir a vivir a España, a Lérida. Pues ahí yo iba con mis primos, que eran muchos mayores que yo, de edad. Hacían el servicio militar en esa ciudad de Lérida y nada más iban por la mañana y después tenían todo el día de libre. Mi padre, como eran sus sobrinos, pues tenía confianza en ellos y muchas veces entraba mareado, enfermo, yo, de noche. Mis padres dormían y no se daban cuenta. Pero una cierta noche tuve un sueño en el cual yo me veía en medio de una carretera con muchos coches que me pasaban muy cerca. Yo tenía miedo en ese sueño, pero me desperté y tuve miedo y es un sueño que me marcó. No tardaron muchos días que a la salida de una discoteca
choquemos contra un semáforo. Uno de mis primos fue herido levemente en la cabeza, pero nada más tener ese accidente, me recordé ese sueño y lo cogí ciertamente por un aviso de Dios. Comprendí pues que eso era un aviso de Dios y decidí ir a la iglesia. Una iglesia muy pequeñita que había en Lérida, muy estrecha, y era un poco difícil para mí porque era el solo joven a la época a ir en esa iglesia, y mis primos venían a buscarme a casa y yo decía que no quería ir con ellos y me decían que me había vuelto loco. Y a la hora del culto, que el culto empezaba a las 6, pues a la hora del culto me encontraba siempre delante de la iglesia. Un tiempo después se convirtió en nuestro hermano Mario. Como el comercio no funcionaba muy bien para mis padres, pues decidieron de volver de nuevo para Francia. Bueno, aquí fue pasando el tiempo y me casé. Yo fumaba y nunca había podido dejar ese tabaco. No obstante, no tenía miedo de enfrentarme con los pastores de Vida y Luz cuando en una cierta ocasión, en un culto de estudio bíblico, el pastor dijo que el Espíritu Santo no era Dios. Yo conocía esa doctrina que ellos tenían ya, que el Espíritu Santo no era Dios y que Jesús tampoco era Dios. Y esa ocasión no la dejé pasar. Y al momento de hacer las preguntas me levanté y dije: me parece, hermano, que te has engañado cuando has dicho que el Espíritu Santo no es Dios. Entonces todos los pastores que estaban en la estrada, unánimes, se levantaron, gritando, diciendo que lo que estaba yo diciendo era una doctrina de los católicos. Para cortar corto, esto vino a los oídos de Filadelfia, quien convocó una reunión con la dirección de Vida y Luz, aquí en Burdeos, y las dos direcciones pusieron algo al punto. Lo que pasa que hoy la dirección de Vida y Luz dice que el Espíritu Santo es Dios y que Jesús es Dios. Pero yo siempre seguía con mi cigarrillo. Otra cosa que para mí era una gran pasión, que yo me pensaba que era la voluntad de Dios, era la rebusca del origen gitano como una de las tribus de Israel. Y eso por muchos años hice búsquedas acerca de los costumbres, de la historia, etc. Para obtener una simple información. No me importaba de hacer muchos kilómetros con el coche. Y he estado en varias bibliotecas de Francia, de ciudades de Francia y de España. He hecho algunos artículos en periódicos de aquí, de mi departamento. Junto con una maestra hice una conferencia para universitarios. También en la célebre revista parisiana Études Tziganes hice un artículo de una docena de páginas con una amiga etnóloga, y ese artículo era parte de un manuscrito que hice en el cual demostraba que éramos una de las tribus de Israel. Ese manuscrito, para mí manuscrito quiere decir libro no editado, es eso, Primeramente lo pasé a un predicador belga, el cual era el principal y presidente de las relaciones de los cristianos evangélicos del mundo y los cristianos evangélicos de Israel. Y cuando este hombre leyó, me dijo: ciertamente sois una tribu de Israel. Pero me dijo: para tener plenamente confirmación tienes que entrar en contacto
con el presidente de la revista Keren Israel. Ese hombre era un hombre amigo de Israel, un gran pastor, que ha fallecido, Jean-Marc Toubois, estos días por medio del coronavirus. Ese hombre lo vemos allá en una foto ya a los años 60 con el hermano Le Cosec en Jerusalén, en las alturas de Jerusalén. Cuando le di mi manuscrito, lo leyó y me hizo entrar en contacto con un gran rabino de Israel. No sé si vive aún ese rabino. Su mujer era francesa, lo llamé, y ese rabino hablaba pocas palabras francés, por eso me hablé 2 palabras con él, después me pasó su mujer, y ella me dijo que unos días después iba a venir sobre París y que me quería dedicar 2 horas. Ese hombre era un rabino más importante de Israel. Si él decía que reconocía una etnia como una tribu de Israel, era confirmado, era oficial, era así. Yo que había pasado tanto tiempo, tantas horas, tantos kilómetros, tanta consagración sobre el tema, ahora vengo de decir que no a ese hombre, porque yo dije, en 2 horas es imposible que yo pueda darle toda la información. Y todo esto lo que cuento no es para tirar ninguna gloria personal, sino para ver el contexto al cual vamos a llegar. El Señor me dijo, yo te enseñaré un camino más excelente. Pero yo aún seguía con mi cigarrillo. Hasta que llegó un tiempo en el cual decidimos con mi esposa de orar todas las mañanas juntos. Muchas veces habíamos orado juntos, claro, como todo el mundo, pero era una decisión que cogimos de orar todas las mañanas juntos. Y en una de esas mañanas yo simplemente le dije, Señor, no puedo continuar a fumar. Miren que desde mi juventud muchas veces hice ayunos hasta de 24 horas para poder parar de fumar. Nunca nada llegó. Aquí solamente dije esas palabras, la palabra que sale no de mi boca, sino de su palabra. Tu palabra dice, dije, Señor, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Le dije, tengo el poder, Señor, de confesarlo, pero no de apartarme. Unos días después, Dios me habló en sueño. Sí, Dios me habló. Es que Dios no habla. Sí, claro que Dios habla hoy aún. Y les voy a dar una prueba como Dios habla. En otra cierta ocasión, a causa de una enfermedad, de una neumonía, paré de fumar durante 2 años. Una cosa muy difícil, aunque estaba con mucha fiebre, muy difícil para pararme de fumar. Me paré de fumar 2 años. Lo que pasa que en esos 2 años, pues empecé a ser el segundo cajero de la grande iglesia de Burdeos, Manouche, en la cual ayudan gitanos, manuches, la más grande iglesia que hay aquí en Burdeos. Y no sé por qué el Señor, lo primero no lo comprendía, por qué el Señor me puso como segundo cajero ahí. El primero cajero era un hombre, no era de etnia gitana, un hombre muy rico, jubilado, que había tenido impresas hasta 99, decía él, obreros. Bueno, y pasó el tiempo y todos los martes, todos los domingos, pues recogíamos las ofrendas.
Y a lo que llegó casi un año, un domingo por la mañana, como una voz que me dice, mira bien lo que hace. Y yo de responder, claro, como siempre. Y una voz que me se hace oír, no una voz audible, sino en mi corazón, que me dice, mira atentivamente lo que hace. Pues entonces lo miré atentivamente y vi que se escondía dinero. Lo ponía debajo de la mano, como hacía, y se escondía dinero. Digo, no es posible. ¿Qué es lo que estoy viendo? Un hombre que es tesorero hace no sé cuántos años en esta iglesia. Yo no entiendo. Bueno, digo, no voy a hacer nada, voy a esperar una semana. Espero otra semana y la misma cosa. Espero una tercera semana y la misma cosa. Entonces llamé a los pastores y los dije, digo, ¿qué está pasando aquí? Este hombre está robando dinero. Me cogían por loco, me dice, ¿qué dices, hombre? Que está este hombre robando dinero. Si es un hombre muy rico, un hombre jubilado y no tiene por qué, digo, yo te digo que sí está robando dinero. Entonces le digo al pastor, ven conmigo. Y gracias a Dios porque ese día también robó dinero. Entonces se dan cuenta de lo que hacía ese hombre. Solamente ese paréntesis para decirles que Dios habla. Y vuelvo al sueño donde Dios me habló. En mi sueño me veía yo con un primo mío, no diré su nombre, en el pueblo donde nací, en la calle principal. Y víamos gente que estaba amotinadas y nos acerquemos y víamos gente que estaban haciendo cola y nosotros también nos pusimos en la fila. Entonces, acercándonos, miré y vi un hombre y una mujer muy arrugados de la cara, los brazos muy arrugados, sí. Y en mi sueño me dice, son Adán y Eva. Bueno, Adán y Eva. Lo que pasa es que nos acercábamos y veíamos lo que daban esos Adán y Eva. Daban cosas gratuitamente y lo que eran serpientes. Eran serpientes quien daban. Y cuando lleguemos a nuestro turno, mi primo cogió su serpiente y se marchó. Cuando yo voy a coger mi serpiente, empieza a caer como una lluvia del cielo en la cabeza de ese serpiente. Y de ese serpiente veo que me quiere morder. Y yo digo, yo no quiero ese serpiente porque muerde, ¿eh? Y yo le doy ese serpiente con los brazos estirados. Y ella con sus brazos estirados. Pero no me lo coge. Como si, en caso que yo me quisiera volver, retraer a lo que he dicho. Entonces me habla Dios en mi pensamiento, me dice, ponte, haz un paso de lado. Hice un paso de lado y le di su serpiente. A eso yo me despierto de mi sueño y viene la palabra de Dios, viene la voz de Dios y me habla. No a voz audible, sino que me habla en mi corazón. Todos aquellos que Dios les hable tienen que saber lo que quiero decir. Dios me habla, me dice, dentro de un mes vas a parar de fumar. Era en un 27 de junio. Y me dice, pero antes de todo vas a decirle a toda tu familia que vas a parar ese día. Sin nada, sin coger nada. Así por las buenas. Pero me dice, no solamente vas a decirlo a tu familia, sino vas a darlo testimonio a todos tus colegas de trabajo. Con mis colegas de trabajo he probado de parar de fumar, cogiendo todos los sustitutos que venden en las farmacias para poder parar de fumar. Y nunca hemos llegado a parar de fumar. Y ahora tengo yo que decirles a esos colegas, voy a parar de fumar dentro de un mes sin coger nada. Bueno, lo primero, no estaba muy convencido, Señor, pero ya que me lo dices en el nombre de Jesús, lo cojo por la fe. Y entonces se lo dije a mis familiares, se lo dije
mis colegas, como les hablo de Dios, les testifico de Dios, les digo, es Dios que me ha dicho que a partir del 27 de julio me sacaba el tabaco él, no fumaría más. Pues yo veía que tengo mi oficina, salgo de mi puerta y estoy afuera y me ponía a fumar, hasta que llegó el 26, un día antes, y uno de ellos me dice, pero te estás burlando de nosotros. Digo, ¿por qué? Porque me dices que mañana vas a parar de fumar. Si te estoy mirando para él, ¿cómo haces? No paras, estás fumando, no paras de fumar todo el día. Y no tengas miedo, que la promesa del Señor se va a cumplir. Llegó ese día del 27 de julio. Me levanté como todas las mañanas. Desayuné como todas las mañanas. Y como ninguna mañana antes, no tuve más ganas de fumar. Dios me sacó ese tabaco, ese lienzo que me tenía atado, del cual yo no podía sacarme. No cogí después ni chicles para poder... No, el Señor me libertó completamente. Yo con eso no quiero que nadie se sienta mal si hay personas que fuman. Yo no vengo aquí para ser acusador de nadie. Yo vengo a expresarles mi experiencia. Y volviendo a lo que Dios me dijo, yo te mostraré un camino más excelente. Pero yo pensaba que Dios me iba a hablar de una manera más rotunda aún sobre ese tema de los gitanos, una tribu de Israel, y que iba a ser una confirmación para mí de eso. Pero Dios actúa de veces de maneras que nosotros no nos pensamos, pero mucho más poderosas. Entonces, leyendo sobre la caída de Adán y Eva, en Génesis 3, verso 15, dice, a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. De la simiente de la mujer no se habla en la Biblia, y si se hace muy raramente. Por eso también ese versículo llamó mi atención particularmente y nos hace pensar rápidamente en Jesús, que era humano de parte de madre, solamente del lado de la mujer. Dice, la simiente de la mujer herirá la cabeza del serpiente y el serpiente herirá en el calcañar. No a la mujer, sino, claro, a la simiente de la mujer. La palabra herir es correcta, pero en hebreo también puede decir chafar. Se puede, pues, traducir también, le herirás en el calcañar y te chafará la cabeza. Quise saber más sobre el calcañar. ¿Qué es lo que quería decir? Calcañar o talón, el talón. Y buscando, encontré que en un usuario de personas crucificadas por los romanos en el primer siglo y en Jerusalén, encontraron que había un clavo de unos 18 centímetros que atravesaba el talón o el calcañar. Eso era, pues, le herirás el talón o el calcañar. Así dije, Señor, ya lo entiendo eso. Le chafarás la cabeza, pues entonces, ¿qué quiere decir? Y es lo que yo pregunté al Señor. Y fue como una pregunta que me vino a mí y que me dijo dónde fue crucificado Jesús.
Y yo dije, pues en mi cabeza, en Gólgota. ¿Y qué quiere decir Gólgota? Lugar de la calavera. Allí comprendí que Jesús, clavado en la cruz, como una espada clavada sobre la cabeza de Satanás, esa cruz clavada en ese monte, que es la cabeza, el lugar de la calavera, y toda su simiente derrotó allí Jesús, toda la simiente de Satanás y todos sus ángeles y principados. Y en Colosenses 2, dice 14 y 15, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente y triunfando de ellos por la cruz. De esa simiente de la mujer nos es hablado en Galatas. Hemos visto que esa simiente es Jesús. Aquí en Galatas 3:19 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien la promesa fue hecha. En el verso 14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Cuál es la promesa hecha a Abraham? Lo vemos en el versículo 8. En ti serán benditas todas las naciones. Pero el Señor me dijo, busca en su palabra. Y vemos que esa promesa no fue solamente hecha a Abraham, sino que en Génesis 26:4 dice así, a Isaac, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones serán benditas en tu simiente. Otra vez nos es hablado de esa simiente, es la misma simiente, pero aún tampoco para aquí. Y dice en Génesis 28:14, dirigiéndose a Jacob, dice así, todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Hemos visto que esa simiente en Galatas es Jesucristo. La misma promesa es de esa simiente que es Jesucristo. Somos descendientes, pues, de Abraham, de Isaac y de Jacob en Jesucristo. Y acerca de eso nos dice Juan 1, del verso 10 al 12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Segunda de Corintios 5:17 dice también, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. ¿Qué pues? ¿Nos deja cada cual con nuestra identidad? ¿O de esa descendencia o simiente nació un pueblo? Y lo vemos en Primera de Pedro 2:10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Verso 9 dice más, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que no solamente nos ha dado la salvación, sino que nos ha hecho nacer de nuevo,
pertenecemos a un pueblo creado por Dios. Es por eso que el que es de etnia gitana es un gitano. El que es nacido de España es un español. El que es nacido de Francia es un francés. Y el que es nacido de nuevo en Cristo es un cristiano. Aquí no hay doble nacionalidad. No se puede ser francés cristiano o español cristiano o de otra etnia y cristiano. Yo quisiera que estas simples palabras las pudieran analizar a la luz de la palabra de Dios y que cada cual se pudiera mirar en el espejo de esa palabra para que pueda ver realmente cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nuestras vidas, para ver si hemos nacido de nuevo. Que Dios bendiga. Amén.